Entonces, el día de hoy vamos a hablar. Mi objetivo básicamente es el día de hoy mostrarles o introducirlos a algo que se llama normalización, que son una serie de reglas que nosotros seguimos para tener buenos modelos de base de datos. Entonces, hay diferentes situaciones que nosotros nos vamos a enfrentar ya cuando estemos realizando modelos de base de datos, en las cuales la información a nosotros o los datos a nosotros se nos van a presentar de distinta manera. Entonces, alguna situación de las que nos podemos enfrentar es que por ahí puede haber un formulario que se esté llenando de manera manual y vamos a tener datos que modelar, ¿verdad? Moldear. Entonces, vamos a tener que pasar de esto a un modelo entidad-relación, ¿verdad? Que sea la estructura que nosotros vamos a tener para que la información que diferentes usuarios llenen vaya a ser guardada en ese lugar y posteriormente sea recuperada. Entonces, esta es una forma en que se les puede presentar. Entonces, ¿por dónde empiezo yo o qué hago? Son las preguntas lógicas. Entonces, para eso primero habíamos estudiado los conceptos de modelo entidad de relación, que ya pues son una gran guía. Pero a su vez, esos modelos de entidad de relación nosotros podemos estar seguros de que son robustos, de que son buenos modelos, si aparte nosotros aplicamos ciertas reglas de normalización, que son las que vamos a empezar a estudiar. Las reglas de normalización son un criterio que nosotros seguimos para tener buenos modelos, ¿verdad? Hay varias, a cada regla de estas se le conoce como forma normal. Entonces tenemos primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, etcétera, etcétera. Comúnmente se llega hasta la tercera forma normal y otra que vamos a ver ahí luego. Pero básicamente es eso, ¿verdad? Una serie de directrices que seguimos nosotros ya de manera formal para evaluar nuestro modelo y para mejorar nuestros modelos. Anteriormente, si ustedes recuerdan, nosotros vimos unas directrices así informales, ¿verdad? Creo que por aquí estaba. Y hablamos de varios problemas como la redundancia de datos, se producían anomalías cuando yo quería realizar una inserción, etcétera, etcétera. Entonces, estas reglas, estas formas normales nos ayudan a poder reducir esas anomalías del sistema o esas anomalías que nosotros o que nuestros modelos puedan presentar. Eh, pueden tener, ya se fijan, la información presentada de esta manera que yo necesito modelar, de esta otra manera, otro formulario, ¿verdad? Estos están en la página de formatos por si ustedes quieren realizar. Así, si habláramos de qué tendríamos que hacer, pues si hablamos de este caso en específico, muy probablemente alguien, un solicitante, un estudiante, no sé las reglas todavía, no las he leído bien, podría llenar toda su información personal y esta información pues dejársela a una persona que la revise. Luego puede ser que este formulario sea aceptado o no aceptado. Ven que ahí hay una interacción no solamente de la información de alguien que llena, sino también hay como una especie de movimiento de datos, ¿verdad? En donde estos datos pasan a otra persona para que sean revisados. Entonces ahí básicamente hay un movimiento. O comúnmente se lo conoce como estado, pasa de un estado a otro estado. Si yo, por ejemplo, lo he empezado a llenar, podría hablar de que en un estado inicial de ingreso. Si pasa una revisión, ya sea de un comité, ya sea de una junta de profesores, qué sé yo, en donde ellos pues le den el visto bueno, en donde digan, ok, ha sido aprobado, ha sido denegado, o se lo devuelvan porque hace falta más información,
pues ahí se está hablando de diferentes estados. Entonces, todas esas situaciones, aparte del registro de la información como tal, se deben de dejar guardadas en una base de datos. Esos movimientos, ¿verdad? Esos cambios de estado se deben de almacenar porque al final son hechos que a mí me interesan. Entonces, tener una buena estructura, un buen modelo de entidad-relación, a mí me va a permitir, aparte de manejar de manera correcta esos flujos de información, esos datos que yo voy a guardar, me va a servir también luego de que yo necesite también agregar más funcionalidad al sistema, ¿verdad? En pocas palabras, es que mi base de datos sea lo totalmente robusta, lo totalmente bien diseñada para que podamos hacer cambios a futuro de cualquier regla que surja y que no vaya a afectar mis datos. Al final yo también, con las restricciones, yo lo que ando buscando es que toda esta información esté íntegra y que al momento de que yo ingrese un dato o actualice un dato, pues no vaya a salir ninguna situación anómala, ¿verdad? O alguien esté consultando algún reporte, no vaya a salir información o datos falsos por un mal diseño. Entonces, como les digo, la forma o lo que nosotros andamos buscando es básicamente, o como se nos puede presentar un problema, es esta situación, esta otra situación. Y también podríamos tener una aplicación pensada en donde nosotros quisiéramos pues realizar una estructura. Pues aquí ustedes miran que eh, pues Netflix, ¿quién no lo conoce, verdad? Al final ustedes pueden observar datos y datos por todas partes. Entonces al final estas aplicaciones también consumen una base de datos que también debe estar bien diseñada para que soporte eh, pues nuevas funcionalidades. Y pues si ustedes se fijan en esta pantalla, creo que fue sin intención que busqué esta imagen, solo me salió. Ustedes pueden observar datos por todos lados, o me equivoco, y entidades por todos lados. Entonces, si yo, por ejemplo, acá podría hablar de un nombre de película, de un me gusta o no me gusta de una película de acuerdo a un usuario que está logueado, de un año de película, de una calificación de película, ¿verdad? Clasificación de película, de una duración de película. Entonces, ven cómo hay un montón de datos ahí y ven cómo también hay entidades. De una descripción de película, de un elenco, de los actores que participan en película, de géneros que puede tener esa película, de algunas tags o etiquetas que puede tener esa película, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, de una aplicación, antes hablamos de un formulario de ingreso de solicitudes, en este caso de reposición de título, en otro de beca, pero también los datos se encuentran en aplicaciones, ¿verdad? Entonces, por esto es la seriedad, la importancia de tener buenos modelos. Bueno, seguimos con otro ejemplo y por acá sigo viendo datos, ¿verdad? Nombre de película, me gusta, no me gusta. En este caso es una serie. Y sigo viendo que en este caso, esta serie en específico, pues tiene un título en la serie, tiene una temporada de esa serie, lo mismo, vuelvo a ver actores, vuelvo a ver géneros por ahí, vuelvo a ver tag por ahí, puedo ver que tengo temporadas, cada temporada está compuesto por episodios, cada episodio tiene su título, su descripción, su duración. Entonces ven que ahí hay muchas entidades que me están prácticamente saltando, ¿verdad? Diciendo, acá hay episodios, acá hay temporadas, acá hay series. Una serie está compuesta por temporadas. Un episodio pertenece a una temporada. Entonces, ¿cómo estructuro este montón de datos? Por dónde hago mi modelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por acá tenemos otra aplicación donde también podemos ver que son datos, 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 ¿verdad?
tenemos un nombre de un contacto, una notificación, una hora de un mensaje, el mensaje, una serie de mensajes, ¿verdad? De ciertos contactos, una conversación, sticker. Al final, todas estas cuestiones se modelan en una base de datos. Entonces ven que distinguir entidades acá, de alguna manera, en este punto ya se nos ha hecho como natural, ¿verdad? Y realmente necesitamos los conceptos para poder modelar. Porque si yo no sé qué es una entidad, si no sé qué es una relación, cuáles son los tipos de atributos que hay, cuáles son las formas en que yo puedo crear buenos modelos, en si yo me baso en formas normales, entonces esta cuestión básicamente sería una misión imposible en realizar estas aplicaciones. Entonces siempre ocupamos esa base conceptual. ¿Qué tienen estas tres aplicaciones en común, hablando de nuestra perspectiva de base de datos? Pues que todas van a requerir un modelo de base de datos. Pues yo tengo técnicas para moldear o crear esos modelos. Y básicamente, pues, eh, no hay ningún impedimento en el cual yo pueda crear esos modelos. Bien, eso hablando como ejemplos generales que nosotros realmente nos podríamos encontrar en la realidad, ya en un ámbito laboral, ¿verdad? Ya, bueno, pues, aparte de los ejercicios que hemos hecho, que realmente más que todo son pedagógicos en cierto punto, para que se puedan entender el concepto al final, desde el punto de vista utilitario, nosotros necesitamos pues prácticamente tener una referencia de cómo nosotros podríamos hacer una aplicación ya en la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros para poder modelar? Pues ya tenemos una serie de conceptos, los cuales llamamos modelo de entidad-relación. Tenemos ciertas directrices por ahí que debemos de buscar cuando creamos un modelo, y es que no tener anomalías en las inserciones, tratar de evitar esos valores nulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay otra herramienta muy importante que son las formas normales, en las cuales me van a ayudar a ver si mi modelo está correctamente. Antes de entrar a ese tema, hay un concepto que se lo voy a explicar de manera muy sencilla, que son las dependencias funcionales. Esta es la definición matemática, bueno, esta es la definición de una dependencia funcional, y ustedes, si se fijan, se denota mediante este símbolo, una flecha dirigida de izquierda a derecha, y básicamente lo que ustedes tienen son dos conjuntos que representan básicamente atributos. Entonces, la forma en como nosotros leemos esto es que Y depende funcionalmente de X. Entonces tenemos un lado izquierdo en donde tenemos quién determina, y tenemos un lado derecho es de quién depende. Entonces aquí nosotros leemos Y depende funcionalmente de X, o podríamos decir que X determina a Y. Si nosotros esto lo colocáramos de manera simple, yo podría tener una serie de atributos y hacer la relación entre esos atributos. Entonces podríamos hablar de usuario. ¿Qué atributos podríamos tener en usuario? Solo denme un momento, voy a hacer un cambio. Ya volvimos. Cuando hablamos de dependencias funcionales, nosotros estamos hablando de las relaciones que pueden, una relación que puede tener atributos con atributos.
un atributo, dos atributos con otros atributos. Entonces yo podría hablar, por este ejemplo, de algunos datos, perdón, de algunos atributos como ser código usuario. No estoy escribiendo. Ah, está lento. Código de usuario, nombre. Para hablar de ciertos atributos, ¿verdad? Dirección, email. Email arroba le voy a poner. Para hablar de esos atributos. Entonces yo cuando estoy hablando de dependencias funcionales, básicamente estoy hablando en que dado un atributo, yo puedo determinar otro atributo. Entonces, si yo les digo de esta manera sencilla, si yo les doy el código de usuario, ¿ustedes me pueden determinar el nombre del usuario? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. A ver quién me contestó. Aquí, Bessie. Sí. No, solo es que la apunté. A Ay, ver, sí, otro. Lilian. Michael. Y vamos a colocar de nuevo a Lilian. Estoy colocando cosas al azar, ¿verdad? Son los primeros nombres que se me vinieron. Entonces, dado el código de usuario, yo puedo determinar el nombre de la persona. Si le doy el 2, por ejemplo, ustedes me pueden decir quién es ese 2. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces aquí nosotros decimos que podríamos deducir que esta relación entre nombre y código de usuario, nombre es funcionalmente dependiente de quién, del código de usuario. Ahora, al revés, ¿esto sería cierto? Si yo les doy Lilian, ¿ustedes me pueden determinar el código de usuario? No, le. Básicamente ahí están teniendo un problema, ¿verdad? Porque no saben si es 4 o es 5. Entonces, esta cuestión o este análisis yo lo puedo hacer básicamente con un campo y todos los campos, ¿sí? O sea, ver si código de usuario me determina nombre, si código de usuario me determina dirección y si código de usuario me determina el email. Y también lo puedo hacer de manera en otra dirección. Si dado el nombre, me puedo determinar la dirección. Si yo les doy el nombre, ustedes me pueden determinar la dirección. Si les digo Lilian, ustedes me pueden determinar la dirección. Entonces ahí no hay una dependencia funcional, ¿verdad? Entonces en el primer caso, nosotros podríamos decir que el código de usuario determina el nombre o que el nombre es funcionalmente dependiente del código de usuario. ¿Estamos bien en ese punto? Sí, ingeniero, está claro. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí básicamente nosotros vamos a buscar un atributo o dos atributos, los cuales yo defina como llave primaria. Entonces, esto de las dependencias funcionales realmente no solamente se aplica con un atributo y otro, ¿sí? Voy a poner los otros ejemplos por ID jugador, ID partido. Y vamos a colocar que teníamos en jugador. Posición creo que teníamos, ¿verdad?
Bien, en este caso, dado un ID de jugador o un código de jugador, yo podría determinar la posición. Si yo le doy el ID de jugador 1. Sí, ingeniero. En este caso que estamos hablando, perdón. No les dije de qué entidad estábamos hablando. Espero se entienda la idea ahí. Dado un ID de jugador, ustedes me pueden determinar la posición que ese jugador jugó en cierto partido. Si yo les digo a jugador 1 o un caso en el cual les diga jugador 2, ¿me pueden determinar la posición de ese jugador? Claramente está bien complicado, porque si hablamos del jugador 2, ustedes no sabrían si determinar si fue portero o delantero. Entonces ahí no hay una dependencia funcional. ¿Qué pasa si yo quiero analizar dependencia funcional de ID jugador y ID partido? Tampoco lo podría hacer. ¿Por qué? Porque en este tipo de relación, en esta tabla, yo necesito tener dos atributos para determinar otro, que sería ¿cuál? El ID de jugador y el ID de partido. Entonces, lo que quiero que miren acá es que el tema de las dependencias funcionales no solamente se puede dar con un atributo, sino que un atributo o la combinación de dos atributos a mí me pueden determinar otros atributos u otro atributo, ¿sí? En este caso, la combinación de ID de jugador me determina la posición de ese jugador en ese partido en específico. Entonces, esa combinación de esas dos, de esos dos atributos definen la posición. Entonces, a eso, pues, le sumamos de que la cuestión de la dependencia funcional no solamente se aplica de un atributo a otro, sino de dos atributos, tres atributos, de n atributos hacia otro, ¿verdad? ¿Se entendió esa parte? Entonces, ya teóricamente, una dependencia funcional es una restricción que se establece entre dos conjuntos de atributos de la base de datos. Y dice la definición, una dependencia funcional denotada por lo siguiente, ya sabemos que este es un conjunto de atributos, este es otro conjunto de atributos. Cuando hablamos de conjuntos nos referimos a todo esto, ¿verdad? De atributos X y Y, que son dos conjuntos, dos subconjuntos de R, pues básicamente R es toda esta cuestión que tenemos acá, es toda la tabla. Especifican una restricción en las posibles tuplas que pueden formar en un estado de relación R. ¿Qué es un estado de relación? Básicamente es que yo me tome esta tupla y yo mire ese estado en ese momento, o que me tome varias. De R, en un estado de relación de R. La restricción dice que dos tuplas, o sea, dos filas, en R tienen que cumplir que si yo agarro la tupla 1 y la tupla 2 de ese conjunto, o sea, las tuplas que yo seleccioné, ¿verdad? Puedo seleccionar esto o cualquier otro. Deben de ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, agarro la tupla 1 y digo Smith, para que haya una dependencia funcional es que el curso debe de ser estructura de datos en ambas situaciones. Aquí ven que no se cumple, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Qué es la siguiente parte? O sea, deben de cumplir que también los valores del otro atributo, en este caso Y, deben de ser iguales. Ahora, en este caso, Smith es igual que, estos son iguales, ¿verdad? Smith es igual. Ahora, la tupla 1 del conjunto Y de atributo que se refiere a curso es igual a la otra tupla, que es administración de datos.
¿Sí o no? Sí. Claramente aquí se mira que son diferentes, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si yo agarro Smith, en Sí, una es pero son estructura de diferentes. datos y en Smith es administración de datos. Entonces yo acá básicamente lo que quise analizar es la dependencia funcional o decir, curso depende funcionalmente de profesor. No se cumple esto, ¿verdad? No le. Entonces así es como nosotros podríamos hacer el análisis de dependencias funcionales bajo esta definición. Bien, este tema es importante porque en las reglas de normalización se basan en este concepto. Entonces ya entrando a la primera forma normal, tengan presente este, ¿verdad? Ténganlo ahí como en mente. Ya entrando a la primera forma normal, esto lo que busca es que no hayan grupos repetitivos en una tabla o en una relación que yo haya hecho. Si ustedes recuerdan, me voy a remontar a clases anteriores cuando estábamos clasificando los atributos. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos atributos monovalor y multivalor. Y también teníamos una clasificación de atributos compuestos y atributos simples. Entonces, la primera forma normal lo que busca es que no hayan atributos multivalor en mis tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que este atributo que está acá, básicamente yo tengo que eliminar esta repetición de datos. ¿Recuerdan esto, verdad? El, el nombre era un atributo monovalor porque solo hay un valor para él o para esa entidad. Número de teléfono puede ser multivalor, ya que una entidad o una tupla puede tener varios valores para ella misma. Entonces yo ando buscando eliminar esto y vuelvo a la primera forma normal para que la leamos conceptualmente. Eso es para que se hayan hecho como una idea. La primera forma normal está considerada como una parte de la definición formal de una relación en el modelo relacional básico. Históricamente fue definida para prohibir atributos multivalor. Ya sabemos de lo que está hablando ahí. Los atributos compuestos y sus combinaciones. También ya sabemos qué es lo que está hablando ahí. Afirma que el dominio de un atributo solo debe incluir valores atómicos, simples e indivisibles, y que el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor simple del dominio de ese atributo. Por lo tanto, la primera forma normal prohíbe tener un conjunto de valores, una tupla de valores o una combinación de ambos como un valor de atributo para una tupla individual. Estuvo heavy eso, ¿verdad? En otras palabras, la primera forma normal prohíbe las relaciones dentro de las relaciones o las relaciones como valores de atributos dentro de las tuplas. Más heavy eso, ¿verdad? Los únicos valores de atributos permitidos en la primera forma normal son atómicos e indivisibles. Entonces, como que desglosemos esto poco a poco. Partimos de que nosotros vamos a tener una siguiente estructura. Código usuario, nombre y teléfono. Teléfono. Lo quiero ver si esto no lo tenía a continuación porque si no estaría escribiendo además. Ah, sí, aquí tengo un ejemplo. Pero se lo voy a hacer con este porque me parece muy fácil. Siempre tomo los mismos.
Yo tengo los siguientes datos. Y tengo en IA este, porque este es un atributo multivalorado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a representar como una lista y van en estos corchetes. Entonces, esto quiere decir que no tengo teléfono, ¿verdad? O simplemente lo puedo colocar acá. Si yo pongo esto, o coloco esto, yo les pregunto, ok, ¿cuántos teléfonos tiene Michael? Que ni se ven como números de teléfono, eso. ¿Cuántos teléfonos tiene Michael según eso? 4. 4, ¿verdad? ¿Cuántos Catherine? 2. ¿Cuántos Marcio? 2. ¿Y cuántos José? Pues no tiene ninguno. Entonces, aquí yo he identificado que en teléfono yo tengo un atributo multivalor porque para cada entidad en este atributo yo puedo tener varios valores. Entonces, estas cuestiones, estas colecciones que miran acá en las bases de datos no son permitidas realizarlas, guardarlas, perdón. ¿Cómo se almacenan esto? ¿O qué problema me genera esto? Básicamente es que, vamos a copiar esto. Pasaríamos de esto, si lo queremos representar una tabla ya así normal, a esto. Si queremos convertirlo de manera monovalorada. ¿Qué me acaba de generar eso? Me acaba de generar una redundancia. Entonces, por estas cuestiones de redundancia, lo que hago es básicamente ir a la primera forma normal, o lo que hace la primera forma normal es quitar estas redundancias. Entonces, lo que hace es que dice, hey, si vos tenés una relación, o si tenés una tabla con n cantidad de campos, y en esa n cantidad de campos hay unos que son multivalor, entonces lo que tenés que hacer es crearte una relación entre la tabla original que tenés, ¿sí? Y llevarte la llave de esa tabla con el campo de esa tabla. Entonces, básicamente, yo podría tener una estructura que pasó de esto aquí está. ¿Qué pasó en primera instancia de esto? ¿Sí? Porque acá tengo este multivalor a la siguiente, el siguiente modelo. O sea, me saqué el atributo multivalor en otra tabla y básicamente como me generaba multivalor, la dirección de la relación, ustedes ya ven cómo quedó, ¿verdad? Que prácticamente sería una tabla en la cual yo tengo un detalle de teléfonos que tiene esto. Entonces ya los números de teléfono ya no son multivalores, sino que yo los tengo en otra tabla que básicamente me hace un detalle. Si ustedes se fijan, esto es de 1 a muchos. Entonces, en un esquema de base de datos, esto pasaría de esto
Hoy sí, lo voy a colocar acá. Y con código de usuario. Dos. Bien. Creo que se entendió. Ustedes podrían seguir con los datos. Entonces pasé de este esquema que tenía anteriormente, donde tenía un atributo multivalor, al siguiente esquema, ¿verdad? ¿Sí? En donde básicamente ya tengo atributos que son monovalorados. Entonces repasamos la primera forma normal y su definición, que creo que ya queda un poquito más claro. Ah, bien, pero antes miremos este ejemplo acá. Si ustedes se fijan, en la siguiente relación de departamento tenemos una tabla, nombre sin normalizar, donde tenemos nombre del departamento, número del departamento, DNI director, si no me recuerdo, es quien dirige el departamento, si no me recuerdo. Y ubicaciones de departamento. Si yo eso lo veo desde una perspectiva así, modelo relacional, que es este de tabla, podría yo analizar cuáles de ellos son monovalor y multivalor acá, ¿verdad? Pues nombre de departamento, observo que es monovalorado, 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 pero a su vez estoy observando que acá tengo un problema. Las ubicaciones de los departamentos, ¿qué quiere decir esto? Semánticamente esto significa que en Valencia, en Sevilla y en Madrid hay un departamento de investigación, ¿verdad? Gijón hay uno de administración y en Madrid hay uno de sede central. Entonces estoy teniendo un problemita porque aquí me encuentro yo con un atributo que es multivalor. Entonces, ¿qué hago yo o qué es lo que me va a producir esta tabla de departamentos si yo realmente la quiero almacenar en un modelo relacional? Básicamente, si ustedes se fijan, me está generando ¿el qué? Redundancia, ¿verdad? Me está generando redundancia. ¿Quién me lo está generando esa redundancia? La de ubicación departamento. Ubicación departamento. ¿Cómo resuelvo eso? Pues simple, como lo hicimos la vez anterior. Vamos a ver si tengo la respuesta adelante. Dando la ubicación Exacto, entonces vamos a tener este esquema en un inicio. Creo que esta, bueno, dejémosla acá. Dejémosla acá como partimos de esto, de que teníamos una entidad de departamento. Tenemos nombre de departamento, nombre. Se sobreentiende que es de departamento, ¿no? Número, DNI y ubicación. ¿Sí? Pero, hey, este es multivalor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, lo tengo que descomponer, ¿verdad? Departamento. Me quedo con los que no tengo problema. ¿Y qué voy a hacer? ¿A quién me está generando esa cuestión? Ubicación, ¿verdad? Ubicación. Ubicación departamento. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Ah, pues de aquí va a salir una relación en donde voy a tener número, que número básicamente es la llave primaria de departamento, ¿verdad? Y por acá voy a tener el nombre. Y voy a tener una relación. ¿Por qué? Porque acabo de descomponer en esta tabla de muchos, de 1 a muchos, esa cuestión de multivalor, ¿no? Entonces aquí me bastaría, pues lo pongo de una vez.
la llave primaria, perdón, acá es una llave foránea. Y ya he resuelto ese problema de que en una tabla tenía un atributo multivalor. Entonces se entiende qué es lo que anda buscando la primera forma normal. No tener multivalores ahí. Exacto, no tener atributos que sean multivalores, ¿sí? En una tabla. Entonces estamos claros, ¿verdad? Que todos sean atómicos. Pero cuando hablamos de atributos multivalores, pues obviamente nosotros no siempre vamos a tener los datos, ¿verdad? Puede ser que nosotros estemos haciendo una aplicación, pero nosotros mismos podemos conocer la semántica de los atributos y me voy a detener en esto porque es muy importante. Hay que saber o hablar con la persona que realmente conozca el significado de lo que quieren hacer en ese atributo. ¿Por qué? Porque bajo una circunstancia dada, imagínense el primer esquema que yo hice con el tema de los teléfonos. Imagínense en una circunstancia dada, alguien les dice, jamás, nunca, ¿verdad? Se va a dar el caso de que un usuario tenga más de un teléfono. Solo ocupamos un teléfono nada más. Entonces, ahí el contexto del problema ha cambiado. Entonces, no va a ser necesario, ¿sí? En ese contexto, ¿verdad? Realizar esta descomposición. ¿Por qué? Porque ahí ya queda el criterio del diseñador de la base de datos, que en ese caso son ustedes. Entonces van a decir, ok, no necesito aplicar esto, la primera forma normal en el campo teléfono, porque nunca se va a dar, ¿sí? Va a ser un poco más trabajoso. Ahora, esto hablando de que quien nos tiene que poner la pauta, o nosotros mismos, si conocemos realmente a fondo, es saber la semántica, el significado para lo que está hecho ese atributo, ¿verdad? Bien, entonces continuemos. Entonces, la primera forma normal dice, prohíbe tener un conjunto de valores, una tupla de valores, o una combinación de ambos como valor de un atributo para una tupla individual. Ok, ahorita atacamos los atributos multivalorados, ya vamos a atacar los monovalorados. En otras palabras, prohíbe las relaciones dentro de las relaciones o las relaciones como valores de atributos dentro de las tuplas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense el siguiente esquema que tenemos a continuación. Por una parte, olvídense de esto, de esta primera parte. Tengo un DNI, esta tabla está hablando de empleados y proyectos. Tengo un DNI, tengo un nombre de empleado, tengo un número de proyectos, tengo unas horas. Básicamente, acá hay como dos tablas mezcladas, ¿verdad? Una que está hablando de un empleado y otra que está hablando de un proyecto. Si yo esta situación la paso a una tablita, voy a poder observar que acá básicamente me va a generar redundancia. ¿Quiénes me están generando esa redundancia? Pues los atributos que son monovalorados. Y aparte, multivalorados. Y aparte de ser multivalorados, entre ellos están teniendo una relación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos? Son número de proyecto y horas, que básicamente se están refiriendo al detalle en el cual está participando un empleado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descomponer esa relación. Cuando habla de relaciones o cuando habla de atributos combinados que internamente tienen relación, se está refiriendo a esto. Básicamente, el número de proyectos acá me determina la hora de determinado empleado. Entonces, volvamos a la definición y van a ver esta parte. Dice que están prohibidos los conjuntos de valores
una tupla de valores o una combinación de ambos como valor de un atributo para una tupla individual. Prohíbe las relaciones dentro de las relaciones, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Teníamos una tabla que internamente tenía otros atributos con relaciones. Entonces vamos a buscar eliminar lo que es estos atributos multivalor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que acabamos de hacer anteriormente, descomponer en otra tabla a esos atributos multivalorados que me están generando esa redundancia. Aquí no lo ven, pero porque está de manera resumida, pero si yo colocase línea a línea, tendría esta línea con este DNI, otra línea con ese DNI, el nombre nuevamente repetido y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una redundancia. ¿Cuál sería pues la propuesta en este caso? Pues básicamente es tener aquellos atributos monovalor en una parte, que sería DNI y nombre, que están refiriéndose a empleado, y crearme otra relación acá, en donde esté el número de proyecto y las horas, ¿verdad? Haciendo referencia hacia la tabla de empleados. Entonces quedaría de la siguiente manera. DNI, nombre de empleado, y a su vez DNI, porque voy a hacer la referencia del empleado en ese proyecto, el número de proyecto y las horas, ¿verdad? Y prácticamente acá me quedaría una tabla de empleados y una tabla de proyectos. Ahora bien, ven que esto, si nosotros nos remontamos a las primeras clases, ustedes básicamente de inicio hubieran identificado dos entidades aparte. Una entidad para empleado y otra entidad para proyecto, ¿sí o no? Entonces ven que esto básicamente, si al inicio nosotros no pudimos identificar esas cuestiones, pues la normalización va a hacer que nosotros la identifiquemos, ¿verdad? Pero si nos vamos a la parte conceptual, que era una entidad era una cosa, el mundo real, distinguible de otros. Empleado y proyecto son diferentes totalmente, ¿sí? Ahora, que tienen una relación entre ellos, la tienen. Empleado se relaciona con proyecto. ¿De qué manera? Un empleado puede llevar muchos proyectos, ¿m? Y un proyecto puede llevarse por muchos empleados. Entonces ahí tendríamos una relación de muchos a muchos descompuesta en una tabla de detalle intermedia entre ellos, ¿sí? Un empleado puede llevar muchos proyectos y un proyecto, como por ejemplo el uno puede ser llevado por varios proyectos, ¿verdad? Por varios empleados. Bien, nos quedamos ahí y ya mañana pues entraríamos a la segunda forma normal. Y les voy a dar un tip. Por ejemplo, cuando ustedes tengan un formulario, lo primero que hagan es copiar en una lista todos los atributos que ustedes necesiten. ¿Cómo así? Bien, en este caso, ¿qué necesito? Primer nombre, ¿verdad? ¿Qué más? Segundo nombre. ¿Qué más? Primer apellido. Segundo apellido. Número de identidad. Fecha de nacimiento. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes van a continuar con todos los campos que ustedes necesiten. Ahora bien, aquí es importante aprender a identificar de quién son esos atributos, ¿sí? En este caso, como es un formulario de actualización de información de beca, creo que es de actualización, no estoy seguro, pero creo que sería de solicitud, ¿verdad? Algo parecido. Si hablásemos en ese contexto, yo
fácilmente podría decir primer nombre de quién, del solicitante, ¿verdad? Entonces yo sé que este campo es del solicitante. Todos esos son de solicitante. Entonces, ¿qué entidades puedo reconocer ahí? Solicitante. ¿Sí o no? Primer nombre de quién, del solicitante, segundo del solicitante, primera. Entonces yo así podría continuar con la lista de campos y decir número de identidad de quién, del solicitante, edad en años cumplidos de quién, del solicitante. Pero como sabemos que esta edad en años cumplidos nosotros no la almacenamos realmente, sino que la almacenamos con fecha de nacimiento, entonces ese podría ser un campo calculado, no necesitan almacenarlo. Hablaríamos del sexo, del género de la persona, solo puede marcar uno. Entonces también ya podría empezar a distinguir si hay atributos monovalor o multivalor. En alguno de estos hay un atributo multivalor. Hay atributos multivalores ahí. La fecha de nacimiento, Lee. No. Una cosa es multivalor y otra cosa es compuesto. O sea, yo puedo tener varias fechas de nacimiento. Háganse a esa pregunta. No, ¿verdad? Solo tengo una fecha de nacimiento. Ahora, que la fecha de nacimiento yo la pueda partir en día, mes y año es otro concepto diferente. ¿Sí? Bien, ahora yo puedo continuar así y decir, ok, sexo. ¿De quién? Del solicitante. Género. ¿De quién? Del solicitante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, yo puedo ver un montón de cosas acá. Primero que por acá son dos valores conocidos que son fijos, entonces por ahí puede haber un catálogo. Estos también ya son valores dados, puede ser un catálogo. Y yo puedo continuar con el análisis y por acá me encuentro que hay una dirección de residencia con referencia. Habría que ver un poquito más en esto, pero por otra parte veo que hay correos acá. Entonces yo podría colocar correo. Monovalor o multivalor si lo coloco de esa manera. Multivalor. ¿Por qué? Porque puedo tener varios correos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es que se van a apuntar todos los campos en una lista.